Entonces, siendo las 2:10 de la tarde del día 28 de julio del año 2020, damos inicio a una clase más de política petrolera, grupo de 1. Entonces, compañeros, nosotros veníamos hablando la clase pasada sobre los riesgos que las empresas petroleras extranjeras, sobre todo las de Estados Unidos, en Houston, evalúan en cada uno de los países para clasificarlos dentro de una lista que ellos llaman riesgo país, con el fin de establecer o definir su portafolio de inversión. O sea, poder determinar el capital de riesgo. El capital de riesgo, como les dije, es un dinero que ellos tienen dispuesto a perder. Y de acuerdo a esa clasificación de los países, en el orden numérico, desde el menos riesgoso en adelante, ellos empiezan a distribuir su capital y a asignar las inversiones que van a ejecutar. Esa es la razón o es la forma como una empresa multinacional decide si invierte o no en un país. Entonces, en el caso de Colombia, repito, pues en la clase pasada vimos algunos riesgos políticos, casi todos. Vimos que ellos evalúan la estabilidad política de un país y observamos que Colombia pues se jacta de tener la democracia más antigua de Latinoamérica y lo utilizan en la promoción de los bloques en el exterior. ¿Sí? De la misma manera, observamos lo que es la disputa de fronteras. Vimos que en Colombia, de todas sus fronteras, solamente hay 2 puntos, ambos marítimos, que están todavía en conflicto, uno con Nicaragua cerca a las islas de San Andrés y Providencia, y otro punto en Venezuela, cerca a La Guajira, en un punto que se llama Los Monjes, que eso es unas islitas, unos islotes que hay por ahí. En cuanto al sindicalismo, nosotros observamos que las multinacionales sí ven a los sindicatos petroleros como una piedra en el zapato, porque los sindicatos en muchos países tienen mucha influencia en la definición de la política petrolera, ¿sí? Aquí, como les dije, en Colombia lo que se ha logrado y lo que tenemos desde la misma creación de Ecopetrol hasta, digamos, la ampliación de control que llegó a tener Ecopetrol, hasta inclusive llegar a ser administrador del subsuelo, que es la función que hoy tiene la Agencia Nacional de Hidrocarburos, o sea, tener el control de Ecopetrol, de la exploración y producción a lo largo y ancho del país, y además de administrar el subsuelo, adjudicando las que lo hizo del periodo 74 al 2003, como lo vamos a ver cuando analicemos ese periodo, pues tenemos que analizar el contrato de asociación, y para el cual vamos a ver en la clase de hoy los diferentes tipos de contratos que existen en el mundo para que podamos hacer una comparación sobre ese modelo y compararlo con el modelo concesionario, que es el que tenemos actualmente, y pues también compararlo con otros modelos, que es lo que a mi forma a mi parecer, a mi análisis, basado obviamente en la coyuntura mundial actual, y el contexto que se vive desde el punto de vista de la geopolítica, pues para mí, ¿sí? Por eso les digo, es una posición muy personal. El contrato de concesión pues es un contrato que yo lo llamo leonino, un
muy, digamos, favorable para las multinacionales, pero muy desfavorable para el país, para nosotros los colombianos. Y regresar al modelo de contrato de asociación que tenía Ecopetrol, a mí me parece también otro extremo, o sea, es un giro de 180 grados, con el cual se correría el riesgo de espantar la inversión extranjera, y eso llevaría a una recesión exploratoria en el país. Entonces, no lo veo tampoco bueno en este momento. Posiblemente en momentos anteriores de, digamos, déficit de oferta de crudo, ahorita hay es sobreoferta, más que por haberse descubierto más reservas de hidrocarburos o por la implementación del fracking en Estados Unidos y otros países. Hoy la sobreoferta obedece a una caída de la demanda por la pandemia, y eso pues lleva a una caída de precios, y al caer los precios pues se disminuye el margen de rentabilidad. Entonces las condiciones actuales no están para ir a un modelo de contrato de asociación. Posiblemente el año pasado o en periodos de bonanza petrolera en los años del 2008 al 2014, sí eh, pensé, ¿sí? Yo consideraba que debíamos regresar al contrato de asociación. Hoy en día pienso que debemos ir a un contrato intermedio. Entonces, es importante que por eso veamos esos modelos de contratos ahorita más adelante, para que los analicemos y miremos cuál es el que más le conviene al país. El sindicalismo, por ejemplo, en países como Noruega, fue la que logró que el país nacionalizara el petróleo y se creara la Statoil. ¿Sí? Igualmente ocurrió en Irán una huelga del sindicato, una huelga de los trabajadores petroleros, es lo que llevó también a la creación de la Iranian Petroleum Company, la nacionalización del petróleo en Irán en 1951, la expulsión del Shah de Irán, bueno, etcétera. O sea, ejemplos de cómo el sindicalismo ha, digamos, protagonizado unas luchas nacionalistas en los países petroleros es muy clara, y lo vamos a ver en el próximo capítulo, que es sobre geopolítica, y por eso las multinacionales ven el sindicalismo como un riesgo. Y terminábamos la clase pasada en parte ambiental. Lógicamente, la protección del medio ambiente hoy en día es muy sensible en todo el mundo, todo el planeta, y más con esta pandemia. Y el calentamiento global, pues, ha generado un aumento en la conciencia ambiental de la humanidad, y eso ha llevado a muchas normas exigentes, estrictas, que implican lógicamente más inversión, más gastos o costos en el barril producido. O sea, entonces eso dispara el costo por barril y obvio disminuye el margen de ganancia al inversionista. Entonces la normatividad ambiental que tenga cada país también es un riesgo o un punto que analizan los inversionistas. Hasta ahí llegamos la clase pasada, en el cual pues con un video que les transmití ahí de una intervención de Héctor Manosalva cuando era vicepresidente de Ecopetrol en la parte de producción, ahí en la UIS hace 2 años, exponiendo sobre fracking. Una estudiante que estaba haciendo su tesis le cuestionó sobre el tratamiento de las aguas residuales, de que realmente no las trataban hasta dejarlas con potabilidad, y él nos demostró ahí, y fue claro y sincero, diciendo que la normativa en Colombia era muy laxa y que solo ellos llegaban hasta el nivel 3, y obviamente pues vertían las aguas a los caños y a los ríos o las reinyectaban porque la norma no les exigía más, teniendo pues la tecnología para hacerlo. Y nos explicaba cómo en Estados Unidos sí la normatividad exige a las petroleras de que tiene que llegar hasta el nivel 5 y el agua
inyectársela a un acueducto de una comunidad. Aquí en Colombia, pues, obviamente no se llega hasta ese nivel, porque para llegar al nivel 5 se requiere osmosis, y eso, repito, aumenta los costos por barril producido. Entonces, campos como por ejemplo Caño Limón, que produce más de 3 millones de barriles por día, en este momento está en 3.300.000 barriles por día, y solo 50.000 barriles de petróleo, pues no es rentable, porque es un corte de agua, un BSW del 98%. Y con tanta cantidad de agua, imagínense si se le obligara a tratarla hasta que quedara potable, pues vale más el tratamiento del agua que lo que se recibiría por la venta de crudo. Entonces, obvio, ese campo, con una normatividad estricta, tendría que cerrarse, lo mismo que Rubiales. Sabemos que Rubiales se extraen más de 100.000 barriles, creo que estamos por los 120.000 barriles, más casi 30.000 de Kifa, que está ahí vecino, que es el mismo yacimiento, pero es otro contrato. Pero ese campo produce 4 millones de barriles de agua. Entonces, más los costos que tiene el barril por ser crudo pesado y tener que agregarle diluyente para poderlo transportar, pues lógicamente no sería rentable el campo con unos costos de tratamiento de aguas altos. Vuelvo y repito, si se les exigiera, por ejemplo, dejar dicha agua potable. En fin, o sea, muchos campos, inclusive Castilla y Chichimene, que son hoy los campos de mayor producción en el país y que junto con Rubiales están en manos de Ecopetrol, pues una normatividad como la de Estados Unidos o Canadá haría que esos campos se cerraran y Ecopetrol ahí estaría perdiendo más de 300.000 barriles de producción. Y si hablamos de que Ecopetrol produce 600.000 en forma directa, más 100.000 con sus asociados, caso Caño Limón, que es con la Occidental, estaríamos hablando del orden de los 350.000, 380.000 barriles que tendrían que dejarse de producir, y eso llevaría a que la producción de Ecopetrol se bajaría en más del 50%. Y la del país también se bajaría en casi el 50%. O sea, una decisión de tener una normatividad ambiental estricta, por un lado, pues ahuyentaría la inversión extranjera. ¿Sí? Los extranjeros dirían, allá no nos sirve porque el costo por barril en la parte ambiental es muy alto. Y también, pues, Ecopetrol llevaría el bulto a tener que cerrar más del 50% de su producción. O sea, sería nefasto también para el país, para la economía del país, porque el que aporta realmente en forma significativa al fisco nacional es Ecopetrol. O sea, Ecopetrol, como ya les he dicho antes, es el que aporta el 88% de las regalías que recibe el país, y el 80% o más de los recursos que recibe, ¿no? También como un 85-88% de los recursos que aporta la industria petrolera al fisco nacional es Ecopetrol, por dos razones fundamentales. Una, porque Ecopetrol, vuelvo y repito, es la responsable de la producción de más del 60-70%, valga la redundancia, de la producción de todo el país, lo hace Ecopetrol. ¿Sí? Entonces, de 850.000 barriles que hoy se produce, Ecopetrol produce junto con sus asociados alrededor de 650.000 barriles. Entonces, si miramos, eso es más del 80%. Y solo Ecopetrol directo son 600.000 barriles de 850. Entonces estamos hablando también de un 65% de la producción lo está aportando Ecopetrol. Y fuera de eso es también el que paga más regalías, porque Ecopetrol no solo por su producción, sino por la tarifa. Ecopetrol paga regalías del 20 y del 32%, mientras que los campos nuevos, que ya van en 200.000 barriles por día la producción, no pagan regalías de más del 8%.
Entonces, en quien más aporta en regalías y que más aporta en impuestos, tanto industria y comercio, por las refinerías y todas las actividades complementarias, es Ecopetrol. Y también, obviamente, las utilidades de Ecopetrol en un casi un 90%, un 88.49% de los dividendos van al gobierno porque es el dueño de Ecopetrol. Entonces, que ustedes se pueden dar cuenta, Ecopetrol es el papá de los pollitos, y crear una normatividad estricta que haga que no sea rentable un barril de crudo, pues es un tiro en el pie que nosotros nos estamos dando directamente. Si el precio del barril estuviera por encima de los 80, 90, 100 dólares, sí, obviamente podríamos exigirle a la industria buenas prácticas en el sentido de un tratamiento completo de las aguas residuales para llegar a la potabilidad, y lógico, eso pues dispararía los costos por barril, pero el precio llevaría a que se pueda hacer. Hoy en día, con precios por debajo de los 50 dólares, es muy complicado porque, vuelvo y repito, el 60% de la producción son crudos de menos de 15 grados API, que requieren diluyente para su transporte, ¿sí? Y que lógicamente tienen un precio en el mercado por debajo del precio de referencia, ya sea WTI o Brent, lo castigan por la calidad del crudo. Entonces, el margen de ganancia que deja es bajo. Hoy en día podemos decir que Rubiales, Castilla y Chichimene pueden estar por el orden de los 25 dólares el barril, el costo de producción y tratamiento, y a eso sumen el transporte. Afortunadamente, pues Ecopetrol tiene los tubos. Si no los tuviera, le tocaría pagar el transporte por separado, de pronto con una tarifa más cara, si los oleoductos se venden, que es lo que pretende el gobierno, o si de pronto el privado o las multinacionales se hacen a los tubos y cubren o petróleo, tendrá que transportarlo por carro tanque. Imagínense, transportar un de crudo de Rubiales o Castillo Chichimene hasta Coveñas está por encima de los 20 dólares el barril. Entonces, entonces habría que cerrar el campo. O sea, son cosas que hay que analizar porque en los negocios, en un mundo capitalista, todo lo decide es el dinero. Todo lo decide. Si no es rentable, no se hace, ¿sí? Entonces, subirle más a los costos por la parte ambiental es muy complicado. Bueno, eso es como un gran resumen, dicho con otras palabras, de lo que se habló en la clase pasada al final. Otro riesgo político es el terrorismo. El terrorismo, pues aquí en Colombia ya sabemos que estamos en guerra desde la época de la independencia. Porque aquí cuando ellos se refieren en el último riesgo de ese grupo de riesgos políticos que hablan de guerras, están refiriéndose a guerras o conflictos armados con otros países, que eso pues no lo tenemos, ¿no? Posiblemente si Estados Unidos incursiona militarmente en Venezuela para sacar el chavismo, pues no y obviamente el conflicto con el Medio Oriente, pues siempre se involucran los países vecinos. Si uno no quiere Profe, perdón, que hay es que no sé si se me escucha solamente mal a mí, pero es que lo escucho como entrecortado, se va como la señal. No sé si soy el único. No, a mí también me pasa. Los demás compañeros? ¿Qué opinan los demás compañeros? ¿Están escuchando mal? Sí, ingeniero, se lo escucho bastante recortado.
Creí que solamente era a mí. Sí, profe, los últimos minutos sí se le escucha así entrecortado. Espérense a ver. Aló, aló. Chococono y el vaso a la orden. Helado chococono y el vaso a la orden. Compañeros, ahí cómo me escuchan. Mejor, profesor, mejor. Bien, profe, lo escucho bien. Tocó reiniciar el módem. Sí, lo que pasa es que a veces el internet se cae, entonces se escucha entrecortado.
Tenemos que mirar a ver, ¿se está grabando? Sí. Lo que sí se cayó fue la presentación que estábamos compartiendo. ¿Ya la ven? Sí, señor. Bueno, entonces continuamos. Menos mal que pues lo que yo les estaba haciendo era un resumen de los riesgos políticos que vimos al finalizar la clase pasada. Entonces le estaba comentando de que los otros dos riesgos políticos que evalúan las multinacionales es lo que tiene que ver con el terrorismo, que son las guerras internas, y con las guerras con otros países. Entonces, lo que ellos llaman terrorismo, pues es lo que ocurre aquí en Colombia con los grupos armados al margen de la ley, como son los grupos guerrilleros, la delincuencia común, el paramilitarismo que acostumbra pues sobornar a las multinacionales, secuestrarles sus funcionarios, generalmente los funcionarios extranjeros, ingenieros, personal administrativo, los secuestra obviamente para extorsionarlos, no con fines políticos, sino con fines lucrativos, económicos. Lo mismo la voladura de estaciones de recolección, de plantas de bombeo, de datos, etcétera. Todos ellos analizan que los implica el pago de primas de seguros, y muchos de las animales aquí sí nos sufrimos de ese flagelo, sobre todo en los últimos 90 años. La última guerra fue con Perú, por allá en 1928, donde perdimos parte de nuestro territorio de la Amazonía, pero obviamente desde esa época no hemos vuelto a tener guerras. Y lo que obviamente se avecina y que se especula que podemos de pronto entrar en guerra con Venezuela, no porque nosotros seamos los protagonistas directos, sino por el solo hecho de ser vecinos de Venezuela, donde posiblemente Estados Unidos incursione para sacar a Maduro, y lógicamente Rusia, China, que son aliados de Maduro, pues entren a protegerlo, y se puede generar un conflicto aquí peor que en el Medio Oriente, como el que está ocurriendo en Siria desde hace rato, y eso puede afectar la inversión extranjera directa, porque prácticamente la región como tal se convertiría en un polvorín. Creo que si a ustedes alguien le dijera, lo invito a que vayamos al Líbano o a Jordania, ¿sí?, o a Irak, ustedes de una vez se imaginan es el Medio Oriente y dicen, uy, pero es que allá están en guerra. Así la guerra esté focalizada en Siria, eso ya involucra la región como tal, y eso genera temor a los inversionistas. Entonces, una invasión militar a Venezuela, y que no sea algo relámpago, como ocurrió con la salida de General Noriega en Panamá, una noche con helicópteros artillados desde su palacio de gobierno, y lo llevan preso para Estados Unidos, y todo quedó en la normalidad. Si así hicieran con Maduro, pues y ahí venga, pero del resto, si no pueden hacer algo relámpago, así como un golpe de Estado fulminante, que no se va a dar, porque obviamente los que están en el poder en Venezuela son los militares, pues va a ser un conflicto que va a durar tiempo, va a estar sostenido, y va a ser complicado porque aquí
eso va a ahuyentar la inversión extranjera, nos afectaría porque un inversionista extranjero va a decir, si vamos a los llanos orientales colombianos, o sea, la Orinoquía, a explorar, pues podemos ser víctimas de un bombardeo en Disculpe, ingeniero, otra vez se le cayó la señal. Venezuela, porque obviamente podría llegar un misil y lo primero que le dan en una que le dan el balón. Aló. Yo noto bien el internet acá. No, ya ahora sí se Profe, escucha. no, esto se le estaba cayendo la señal hace unos minutos, no se lo entendió mucho. Sí. Sí, yo Bueno, hablo ingeniero, con... y llegado a la cuestión en que Venezuela se cayera Maduro, ¿eso mejoraría las cuestiones, digamos, en cuanto a la mano de obra invertir allá? ¿O demoraría mucho esa cuestión? Vea, un conflicto en Venezuela es un conflicto muy complicado. O sea, y Estados Unidos lo sabe, eso no es fácil. No es fácil, porque es que ahí hay ya alianzas desde tiempo atrás con Rusia y con China. O sea, desde la época de Chávez, Chávez les entregó la faja del Orinoco a los rusos y a los chinos. Prácticamente ese petróleo no lo saca PDVSA. En Venezuela, desde la época de Carlos Andrés Pérez, creo que en 1974 o 76, se nacionalizó el petróleo. Y cuando se nacionaliza el petróleo, pues la única empresa que hace la operación, la exploración y la producción es la empresa petrolera estatal. La inversión extranjera antes es ahuyentada, ¿sí? La expulsa. En eso consiste la nacionalización. La nacionalización es que no se acepta la inversión extranjera. Y con Chávez llegó la inversión extranjera, pero china y rusa. Y aunque él mantuvo la figura de nacionalización, ¿sí? Supuestamente es una, ya, o sea, ya en Venezuela el petróleo no está nacionalizado, fue algo figurativo, o sea, es una nacionalización disfrazada, lo que hay en Venezuela. Porque prácticamente, pues, quienes están explotando el crudo ahí de la faja del Orinoco son los chinos y los rusos. Entonces, digamos que desde el punto de vista geopolítico, es un conflicto con China y Rusia. Entonces es una cuestión ya de grandes proporciones. Prácticamente eso podría llevar a una guerra mundial, ¿sí? Porque eso involucraría a muchas naciones. Por eso no es fácil para Estados Unidos. Si la cosa fuera solo Maduro y antes Chávez, uy, hacía rato lo habían sacado. ¿Sí? Así como sacaron al general Noriega de Panamá, así hubieran sacado a Chávez y hubieran sacado a Maduro hace rato. No a Chávez, le dieron golpe de Estado y lo intentaron sacar por ahí en el 2001 y no fueron capaces, ¿sí? Y a Venezuela pues le han aplicado todos los procesos para que el, digamos, se caiga por tumbe la misma población, el mismo que vino el bloqueo económico,
que ya se lo aplicaron fue a Maduro, desde la presidencia de Obama, y lo bloquearon comercialmente. Nadie le compra petróleo, ni nadie le vende insumos, ni nada, cuyo objetivo, lógicamente, es poner al pueblo a aguantar hambre para que salga a las calles y tumbe el gobernante. Y eso, pues, sí generó esos conflictos callejeros que ustedes lo vieron en los noticieros, las marchas, etcétera. Pero por ahí tampoco fueron capaces. Luego le aplicaron el bloqueo diplomático, y es que le cerraron las embajadas, los consulados, les quitaron el reconocimiento a esos embajadores y cónsules, y nombraron a un presidente falso interino, que es Guaidó, que tampoco les ha funcionado, y Guaidó nombró nuevos embajadores y nuevos consulados, tampoco les ha funcionado. O sea, todas las diferentes, digamos, estrategias que Estados Unidos ha acostumbrado desde el punto de vista geopolítico a aplicar, ya se los aplicó a Venezuela. Inclusive a Venezuela ya le aplicó lo que se llama la guerra tecnológica, o la guerra de Internet. O sea, eso lo vamos a ver en geopolítica, que es una estrategia que existe también ahí, y son los futuros conflictos, son tecnológicos. La guerra tecnológica es, pues, por el Internet y los satélites. Ustedes saben que el Internet lo creó la Marina de Estados Unidos y se lo regaló al mundo. Obviamente no lo aceptó ni Corea del Norte, ni lo aceptó China, ni lo aceptó Rusia. Y China y Rusia pues tienen su propio Internet, porque el Internet es una forma de espionaje y de tener, digamos, a todo el planeta bajo control, porque en el Internet, por ejemplo, se le pueden entrar a usted a su computador, o a mi computador pueden entrar y meterme en un virus, me pueden bajar toda la información que yo tengo en mi computador, ¿sí? Me pueden espiar qué correos me llegan, con quién me comunico, lo mismo el WhatsApp, todas las redes sociales. Pues a uno, los gringos nos tienen controlados. Usted manda un video y los gringos lo ven primero antes que el destinatario, que a quien usted se lo envió. Y lo mismo, pues, los sistemas, por ejemplo, de energía, lo que es el transporte de hidrocarburos, pues todo eso ya está digitalizado y está, digamos, controlado por telecomunicaciones y sistema SCADA. Todas las redes, ¿sí? Va por sistema SCADA. Los gasoductos, los oleoductos, la transmisión de energía eléctrica, eso ya está desde un cuarto de control, se maneja todo. Pero eso va a un satélite, y el satélite, o sea, va al punto de control, ¿sí? Y lógicamente por ejemplo, desde Baskonia, con un botoncito que usted espiche, pues cierra una válvula en cualquier parte del país. Pero eso no es un sistema nuestro propio, ¿sí? Sino eso va a un satélite que está alquilado, que es gringo, y ese satélite baja otra vez a tierra. Entonces, ellos desde Estados Unidos, por ejemplo, pueden bloquearnos cualquier sistema de transporte. Entonces, eso ya se lo aplicaron también a Venezuela y la dejaron sin luz mucho tiempo, y para tratar pues de buscar que el ciudadano venezolano pues entrara ofuscado, protestara porque lleva 5 días sin luz, se le dañaron los alimentos, etcétera. Todo eso que han hecho con Venezuela ha fracasado. Por eso fue que Chávez quiso montar un satélite propio, con la ayuda de los rusos, montar un satélite propio que lo llamó Simón Bolívar, para no depender de los gringos. Entonces, compañeros, nosotros pues estamos en un mundo que en este momento, desde el punto de vista geopolítico, hay 3 imperios, ¿sí? El imperio de los Estados Unidos, que quiere controlar a Occidente.
el imperio de los chinos, que controla Oriente, y el imperio de los rusos, que está ahí, que como tratando, como el ave fénix, salir de las cenizas, de lo que le generó la perestroika, que llevó al rompimiento de la Unión Soviética, que era antes el otro imperio. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, este país quedó dominado por dos imperios, el gringo y la Unión Soviética. Pero la Unión Soviética en los años 80 pues fracasó y perdió su poderío, y hubo la implosión de la Unión Soviética, y luego emerge China como una superpotencia, y hoy ya es la segunda economía del mundo, e incluso los chinos hoy tienen mejores armas, ¿sí? Más poder militar que mismo Estados Unidos, porque ellos ya tienen, por ejemplo, la bomba de hidrógeno, que la desarrollaron en Corea del Norte, y si la tiene Corea del Norte, pues la tiene China, porque son aliados, y la tiene mismo Rusia, y Rusia hoy tiene unos aviones de guerra supersónicos de mayor maniobrabilidad y de mayor velocidad que lo que tiene Estados Unidos, y China hoy en día también tiene una fuerza naval mucho más sofisticada que la que tiene Estados Unidos. El temor de Estados Unidos, y que yo creo que es la razón por la cual no ha invadido militarmente a Venezuela, es porque no quiere perder el control y la hegemonía que tiene actualmente en Occidente. ¿Por qué? Porque pues Estados Unidos también tiene sus grupos, sus cuadros de inteligencia, ¿sí? Como la CIA, y así como también lo tiene Rusia y lo tiene China. Hay espionaje, es lo que se llama la Guerra Fría, y los gringos conocen y saben del poderío que hoy tiene China, y lo que no quieren es enfrentarlo, porque el poderío se adquiere venciendo al otro en una guerra, ¿sí? En un campo de batalla. Entonces los gringos saben que si se enfrentan a China y a Rusia en una guerra, pierden. Ellos saben que pierden. Y al perder, pues Estados Unidos deja de ser potencia, o más que potencia, pierde la hegemonía o el control mundial de lo que tiene controlado, ¿no? Porque no lo tiene controlado todo, lo pierde. Entonces eso pasa como en el boxeo, compañeros. Ustedes recuerdan o escucharon o han visto por ahí, por ejemplo, la historia de Tyson, Mike Tyson, que inclusive creo que después de haberse retirado hace como 15 años y tener más de 50 años de edad, va a volver a los rines. Él, cuando emergió joven de 18, 19, 20 años, y que a todos los derrotaba por nocaut en el primer asalto, los que tenían la no querían enfrentarlo porque iban a perder el cetro. Entonces, mientras no se enfrente a ese oponente que se ve más poderoso, pues usted sigue teniendo la corona, el cetro. Eso le pasa a los gringos en este momento. Los gringos, mientras no enfrenten a los chinos, pues ellos siguen siendo la potencia mundial más importante, ¿sí? Pero si enfrentan a los chinos y pierden, lógicamente ahí se les acaba su hegemonía. Entonces, esa es la situación que se vive en Venezuela. Y repito, volviendo aquí a ese grupo de riesgos que estamos analizando políticos, pues una guerra en Venezuela va a ahuyentar la inversión extranjera. Las petroleras no se van a venir a Colombia hay que existen en Colombia, la refinería de Cartagena y la refinería de Barrancabermeja. 2 misiles hacia esas refinerías y chao el amigo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una estrategia de guerra es dejar sin combustibles al enemigo. El enemigo sin combustibles pues no puede mover los aviones de guerra, los barcos de guerra que se mueven con IFO, ¿sí? Los cascabeles,
por tierra, o sea, las estaciones de bombeo, van a volar campos petroleros, van a volar estaciones eléctricas, van a volar hidroeléctricas, o sea, a eso es que le dan. Ojalá que esa guerra con Venezuela o esa guerra en Venezuela no vaya a ocurrir, ¿sí? O sea, nosotros podemos de pronto, desde el punto de vista emotivo y desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista político, odiar el comunismo, el socialismo, el castrochavismo y querer sacar a Maduro, y obviamente decir, bueno, entonces que entre en Estados Unidos y que entre militarmente y traiga y bombardee y con aviones de guerra. No, compañeros, eso es pegarnos nosotros un tiro en el pie. Es lo peor que le puede ocurrir a Colombia. ¿Ya? Ese conflicto allá es un conflicto con nosotros también, con unas consecuencias desastrosas y nefastas para la economía, para la sociedad, para todo. O sea, hay cosas que hay que tenerlas ahí, preferible tenerlas ahí. O sea, pasa como le pasó a mi padre, que ya falleció obviamente hace rato, pero él fue herido a bala y en una de las balas le quedó por acá en el cuello, cerca a una vena, la aorta, y a otra, por allá unos nervios. Y los médicos decidieron dejarle la bala ahí, pero es mejor dejarle la bala ahí, porque intentar sacársela es un riesgo, ¿sí? Puede morir. O sea, lo más probable es que se muera en el intento. Entonces ahí eso nos pasa lo mismo con Maduro. Allá en Venezuela eso es mejor dejarlo ahí, por la forma como él está, digamos, anclado, ¿sí? Anclado a dos superpotencias, que son Rusia y China. Entonces es un conflicto que si los mismos gringos no se le miden, pues nosotros con menos veras tenemos que ponernos a pensar en invadir y meternos con Venezuela. Es mejor dejarlo quietico ahí. Entonces, compañeros, eso es el grupo de riesgos políticos que miran los inversionistas extranjeros, sobre todo, repito, los de Houston. Entonces, si nosotros analizamos ese conjunto de riesgos, haga de cuenta usted que es un inversionista extranjero y quiere invertir en Colombia, y démosle no una calificación de riesgo, sino una calificación de favorabilidad, ¿sí? ¿Cómo verían ustedes a Colombia en cuanto a riesgos políticos? Y califiquemos ese grupo de riesgos políticos de 0 a 100, donde 0 es nada favorable Colombia para que venir a invertir, y 100 es totalmente favorable. O sea, me meto de cabeza a Colombia con toda la confianza. Entonces analicen ustedes la estabilidad política, la disputa de fronteras, el sindicalismo, que como les comenté la clase pasada, pues ese riesgo fue debilitado con la creación de la ANH, al quitarle a Ecopetrol la administración del subsuelo, y lógicamente estar en manos ya de la administración del subsuelo de la ANH, que no tiene sindicato, y no tiene sindicato porque no es operadora. Eso ya fue un punto favorable para el inversionista extranjero, y por eso se hizo esa escisión de Ecopetrol, que era la ANH, mediante el decreto ley 1760, es con ese fin. Y también, lógicamente, la normativa ambiental, que cuando se inicia con la Constitución del 91, que se considera una constitución ambientalista porque en 42 artículos de la Constitución pues se habla de la protección ambiental. Por eso muchos analistas dicen que la Constitución nuestra es ambientalista, y se aprueba en 1993 la Ley 99, que es una ley orgánica, que fue prácticamente una ley copiada de la normativa ambiental de Canadá, pero que hoy en día, pues ya después de 30 años casi,
ya ha sido reformada por el camino y hoy ya pues ya no tiene la robustez que tenía cuando se aprobó en el 93. Como ya vimos, el medio ambiente en la parte normativa en Colombia es laxa, tal forma de que inclusive muchos abogados ambientalistas dicen que en Colombia se contamina legalmente. O sea que la contaminación que hace la industria petrolera es producto de esa misma normatividad laxa. El terrorismo, pues aquí en Colombia, como les dije, es un país que hay mucho terrorismo, no de pronto como en el Medio Oriente, pero sí en Latinoamérica es de los países con más alto terrorismo. Pero bueno, con la firma del diálogo de paz con la FARC en La Habana, pues menguó bastante, muchísimo. Yo digo que en un 80% disminuyó el terrorismo. Recuerden que cuando la FARC estaban vigentes y en su máximo apogeo eran pescas milagrosas, toma de pueblos, voladura de puentes, etcétera. O sea, uno no podía ni transitar por el país. Eso mejoró muchísimo. Y pues guerras, aunque hablé del conflicto con Venezuela, pues todavía no lo tenemos, ¿sí? Guerras no hay. Entonces, compañeros, en términos generales, yo quiero que ustedes hagan una evaluación, repito, donde 0 es poco favorable Colombia y 100 es una favorabilidad total. Entonces yo voy por aquí a preguntarle a alguno de los compañeros, antes me doy cuenta si están despiertos o se durmieron. Por ejemplo, Camilo, ¿qué opina Camilo? ¿Cuánto daría en riesgos políticos a Colombia si usted fuera inversionista extranjero de 0 a 100? Camilo Reyes está por ahí. Sí, señor. Bueno, Camilito, ¿cuánto le colocaría usted a Colombia en riesgos políticos de 0 a 100, donde 0 es poco, nada favorable y 100 es totalmente favorable en riesgos políticos? No sé, ingeniero. ¿Usted no le paró bolas a la clase o se conectó para mamar gallo? O sea, Camilito, no me diga que no tiene neuronas en la cabeza como para opinar y pensar. Invéntese entonces un valor. O usted no conoce los números de 0 a 100. Como que un 20%. Un 20% dice Camilo. Bueno, David López, ¿usted qué opina, David? Yo creo algo similar al compañero. Bueno, otro que opina lo mismo. ¿Qué opina Esteban? Esteban está por ahí. Esteban. Recuerden que yo tengo que pasar la primera nota y estoy demorado en pasar la primera nota. Hace rato voy a pasarla. Estamos en una evaluación apreciativa. Cuando dicen que la nota es apreciativa es cuando el profesor los aprecia. Y estoy buscando cómo apreciarlos. Veo que Esteban está ausente. Bueno, Javier. No, profesor, qué pena. Es que pues estaba teniendo problemas de internet, se me cayó la red y pues acá volver. O sea, que no escuchó la clase. No, sí, o sea, hace como 10 minutos estoy acá, estás hablando lo de Maduro, lo de Chávez, lo de Venezuela. Solamente que hace como 3 minutos tuvo intermitencia de internet y se me cayó. Se me estaba cayendo en trozos, pero sí he escuchado la mayoría. Bueno, ¿usted cómo califica Colombia si fuera inversionista extranjero y quisiera venir aquí a buscar petróleo en el grupo de riesgos políticos? ¿Usted cómo consideraría Colombia desde el punto de vista de favorabilidad? Califíquelo de 0 a 100, donde 0 es nada favorable y 100 totalmente favorable para hacer la inversión.
considerando que soy alguien corrupto o que no soy corrupto. No, ya desde el punto de vista, usted sabe que el inversionista extranjero, todavía aquí no estamos mirando la corrupción, sino la parte política, o sea, desde el punto de vista de la estabilidad política, el sindicalismo, el terrorismo, las guerras, la normatividad ambiental, o sea, todo el bloque de riesgos que analizamos. Usted, con base en el análisis que yo les hice, y usted haga de cuenta que usted es un inversionista que vive en Houston y está considerando venir a Colombia, y entonces llama al profesor Vanegas, experto en política petrolera, y entonces el profesor Vanegas le hace el análisis que yo les hice. ¿Usted qué conclusión toma y usted qué decisión toma? O sea, ¿invertiría en Colombia o no? Yo daría un 60. Un 60, invertiría en situaciones que no fuesen de un altísimo riesgo. Pero calificaría de 0 a 100, calificaría en 60. En favorabilidad en 60. Muy bien. Javier Rojas, ¿qué opina Javier Rojas? No, pues, profe, yo sinceramente le daría más o menos un 40-50%, más o menos teniendo en cuenta todas las variables que usted dijo. Porque de todas maneras, y la política, de cierta manera, como usted venía diciendo clases anteriores, da mucha facilidad hacia las inversiones extranjeras. Entonces, pues pienso yo, ¿no?, que no sería del todo malo evaluándolo de esa manera. Sí, realmente hay una cosa que yo quiero que ustedes tengan en cuenta. Al final, la última diapositiva que les voy a mostrar de esta presentación, la última, después de que analicemos ya la política petrolera de la ANH, yo les voy a mostrar un cuadro de evaluación de esos riesgos y esa clasificación de Colombia en Latinoamérica, hecha por la misma Agencia Nacional de Hidrocarburos. Bueno, hecha por la Agencia Nacional de Hidrocarburos no creo. Es una diapositiva de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ¿sí?, donde muestra a Colombia en esa clasificación y en esa favorabilidad. Y lógicamente ellos se basan en análisis que hacen otras empresas como la Phillips, la ConocoPhillips. Ahorita les muestro un cuadro de ConocoPhillips y la Morgan, y hay otros grupos, digamos, otros grupos consultores internacionales que las petroleras consultan. Hay petroleras, las grandes como ConocoPhillips, como BP, como ExxonMobil, que ellos tienen su propio grupo asesor, su propio grupo que hace ese análisis interno. Entonces son externos que tienen su empresa de consultoría, a la cual pues las empresas más pequeñas acuden para consultarles y para obviamente hacer ese análisis sobre el portafolio de inversión. Ahora voy a pedirle el concepto a Judy, que dice Judy Carvajal, que hoy madrugó. ¿Qué opina Judy? ¿Aló? Bueno, Judy también está ausente. Nicolás, ¿qué dice Nicolás Pardo? Nicolás Muñoz. Recuerden que esto está quedando grabado. Cuando yo vaya a subir la nota apreciativa, compañeros, yo reviso esta grabación, porque así como no les hago yo un examen, no les voy a hacer un examen, obviamente pues yo tengo que mirar esa apreciativa bajo algún parámetro, lo tengo que medir a ustedes. Y yo voy a mirar la participación de ustedes,
voy a analizar si ustedes realmente están pendientes de la clase y si tienen esa capacidad, digamos, de discernir y opinar, porque si se quedan callados, no opinan, pues toca ponerles mala nota, compañeros. Prácticamente este es un quiz sobre lo que ustedes opinan. Esta materia es netamente teórica, ¿sí? Y es más de opinión de cada uno. Y sobre su opinión es que yo lo voy a evaluar. ¿Sabes qué dice Juan José? Que lo veo que apareció por ahí. Profe, no, yo tengo una apreciación, o sea, me había dicho a mí, ¿no? Es que yo hace rato quería hablar, perdón. Es que como tal, todavía he explicado, digamos, los riesgos que puede tener la empresa. Pero es que si yo soy una empresa que vengo de otro país a invertir en Colombia, pues obviamente los riesgos que estarían liados, más que todo, pienso yo que, digamos, a disturbios civiles, a guerras, digamos, cuando, pues ahorita no sé cómo estará la cuestión con la guerrilla, pero pues yo diría que eso sería como uno de los mayores riesgos, siendo yo una petrolera, considerando todas aquellas intervenciones que hacen ellos y hacen muchas, hacen mucho daño. Sin embargo, cuando yo lo veo desde un punto de vista en cuanto a sanciones, medidas ambientales y todo ese tipo de cosas, Colombia es un país que se ha considerado porque no tiene, digamos, una reglamentación dura contra, digamos, esos procesos. Entonces, si yo soy, por ejemplo, y también tenía, o consideraba el caso del compañero que dijo ahorita, en cuanto a si yo soy una empresa corrupta o bueno, en ese caso tampoco sería corrupta, en el sentido que, pues como usted había mencionado, Colombia pues tiene una reglamentación laxa. Es decir, o sea, yo puedo, digamos, le pongo un ejemplo, digamos el vertimiento de aguas o lo que usted había pues mencionado. Pues considerando eso, yo me guío sobre la reglamentación que tiene Colombia bajo estos principios, digamos. Y pues siendo así, se me sale fácil a mí, se me sale fácil porque yo no voy a invertir mucho en eso, va a ser algo como que, sí, no, como que ellos tienen una reglamentación muy floja, entonces pues sería algo, pues, bueno por mi lado, porque no voy a invertir mucho o no voy a gastar mucha plata en eso. Pero de verdad sí tenía como que el dilema entre, digamos que si sería mayor riesgo, menor riesgo, yo le colocaría un riesgo pues bajo, o sea, saldría yo, digamos, beneficiado, pienso, pero no estoy seguro completamente. Obvio, ojo, John, dos cosas ahí basados en su opinión. Le voy a decir dos cosas a todos los compañeros. En primer lugar, nosotros aquí estamos, o yo les estoy pidiendo a ustedes, de que hagan una calificación del país como favorabilidad, ¿sí? Como favorabilidad. O sea, desde ese punto de vista, donde 0 es nada favorable. O sea, yo por aquí no vendría a hacer inversión. 100 es totalmente favorable. Mejor dicho, me voy con toda confianza para Colombia, ¿sí? Lógicamente que esos dos puntos no los van a, esos dos extremos no los van a ver. O sea, yo sería totalmente descabellado y el que diga que Colombia en favorabilidad 0 y que aquí no vendría, obviamente yo digo, ese man no escuchó la clase y estaba durmiendo y llegó al lugar equivocado, ¿sí? Esa posibilidad de 0 no puede existir. El 100 tampoco puede existir porque, como lo dijo John, hay aún riesgos. Entonces, aquí es una ponderación, compañeros. Entonces, eso es lo segundo que yo les quiero decir. Es global y no todos de todos los riesgos, que son 24 que tenemos ahí, solo hemos analizado 6, que son los políticos. Y ustedes tienen que aprender a discernir. O sea, discernir es poder tamizar. Y es poder también promediar. O sea, no les estoy pidiendo, porque si usted se va por la parte del terrorismo solamente, entonces va a decir, no, yo no voy a Colombia, ¿sí? Pero si se va por la parte ambiental, dice, uy, Colombia, la normatividad ambiental es laxa.
allá me permiten contaminar y yo voy a ahorrarme platica ahí en tratamiento de aguas residuales y todos esos procedimientos que muchos países exigen como por ejemplo en Estados Unidos, cero vertimientos o cosas así. Entonces aquí en Colombia no tengo ese problema, me voy para allá. En este momento todos esos riesgos políticos ya los analizamos. Entonces yo lo que le estoy pidiendo a ustedes es simplemente digan, vea, globalmente, analizando esos 6 riesgos políticos, a Colombia le doy una favorabilidad de 60 sobre 100, ¿sí? 80, 60, 50, 40. Eso es lo que yo le estoy pidiendo a ustedes, ¿sí? No inclinarse por un riesgo en particular, sino en forma global, porque es que usted es el analista de la empresa que va a armar el portafolio de inversión y es el que va a clasificar los países para decidir a qué países van a ir a invertir y qué capital de riesgo va a llevar o a invertir en ese país. Entonces, en ese proceso es que estamos con esa matriz que estamos analizando y es clasificar a Colombia. Entonces, yo lo que quiero es su opinión. Al oír su opinión y el valor que ustedes estén dando, es donde yo puedo concluir qué capacidad de entendimiento tiene usted. Porque vuelvo y repito, si usted me da a mí, me dice, no, Colombia, 0, en favorabilidad 0, yo por allá no voy. Entonces yo digo, este man está mirando fuera el pote, no está en clase, está en otro lado, no le paró bola, o es muy bruto y no entendió. Alguna cosa pasó ahí, pero obviamente yo al escuchar la valoración que usted haga, prácticamente yo lo estoy evaluando a usted, ¿sí? Porque eso ocurre cuando a uno le piden una opinión, pues basado en lo que uno opine, lo evalúan a uno, ¿sí? Entonces eso es como cuando uno le preguntan en una reunión, ¿y usted qué opina de el feminicidio? O que tal tipo le pegó a la mujer o la asesinó. Entonces, de acuerdo a lo que usted opina, pues lo evalúa y lo clasifica, ¿sí? Una vez dice, este man es machista, este man tal, ¿se entiende? Eso mismo estoy haciendo yo con ustedes. En otras palabras, yo los estoy evaluando a ustedes, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque yo ya sé en qué clasificación está Colombia, esa clasificación yo ya la tengo. Entonces, si ustedes me entendieron a mí la explicación y tienen esa capacidad de discernir y de analizar, pues tienen que dar un valor de 0 a 100 que esté dentro de lo que le corresponde a Colombia. Si usted se escachó, yo concluyo es que está mal, o sea, no entendió, entonces no conoce o no ha sido capaz de evaluar o de entender esos riesgos. Así es. Entonces, vuelvo y repito, le pregunto, por ejemplo, a bueno, profe, José Gómez. Sí, yo me reivindico, o sea, la verdad es que yo había entendido como tal la empresa, o sea, el riesgo de la empresa, por eso yo había dicho bajo, pero ahí la explicación, pues, te deja claro lo que pensaba, pues ahí sí consideraría un riesgo para o sea, con el país sí como un 70, 80. O sea, pero estaba considerando la empresa, estaba entendiendo mal. Repito, John, no estamos evaluando el riesgo, estamos evaluando la favorabilidad del país para la favorabilidad. Obvio que la favorabilidad es el inverso del riesgo, ¿sí? O sea, así como la conductividad es el inverso de la resistividad, como lo vieron en física, aquí la favorabilidad es el inverso del riesgo. A mayor riesgo, menos favorabilidad. Entonces, yo no los estoy pidiendo que me evalúen a Colombia o me lo clasifiquen o me lo califiquen de 0 a 100 por el riesgo, no, por favorabilidad. O sea, y que usted está bien cuando dice mi empresa, ¿sí? Es que usted tiene que pensar como empresa petrolera, pero está evaluando no su empresa, está evaluando es el país, Colombia. ¿Cuánto le coloca a Colombia de 0 a 100 en favorabilidad para hacer inversión en la exploración y producción petrolera basado en los 6 riesgos que analizamos de tipo político? Yo doy mi opinión, yo diría que un 70%, pero ingeniero, yo sí quiero hacerle una consulta.
digamos, ya que las leyes en cuanto a la parte ambiental acá en Colombia son muy perniciosas, ahorita se viene lo que es el plan piloto. ¿Qué se ha hecho al respecto? ¿O eso es lo que está Sí, haciendo favorable la inversión acá por ese lado? sí, realmente por normatividad Colombia no está preparada para el fracking. Sinceramente, Colombia no está preparada para el fracking. O sea, nosotros no tenemos normatividad todavía. O sea, meternos en el fracking es, voy a calificarlo de diferentes maneras. Primero, es un riesgo muy grande meternos al fracking. Segundo, es un despropósito, digámoslo, desde el punto de vista gubernamental. ¿Sí? O sea, que un gobierno decida, bajo las condiciones actuales, apostarle al fracking, es una persona, o sea, es un gobierno, digamos, espere que estoy buscando en mi diccionario mental el término. Es esto, como le dijera yo, cuando irresponsable, ¿sí? Está buscando otro término, pero dejemos, o sea, el meterse el país hoy en fracking es ser responsable, y desde el punto de vista jurídico, se violaría mucho el principio de precaución, violando, ¿sí? Que son derechos fundamentales que hay en la Constitución. Y también se violaría muchos derechos colectivos, como el derecho a un ambiente sano, el derecho a la vida, el derecho al agua. O sea, por eso es, compañeros, que cualquier cosa que ha intentado hacer el gobierno desde el 2012 para meter al fracking, lo demandan y lo tumban. Todos lo tumban. ¿Por qué? Porque es que el gobierno ha querido meterse a la brava, ¿sí? O sea, abusando de, digamos, abusando de el manejo que tiene del recurso, que como les dije, de la ley 120 de 1919, le dejaron esa responsabilidad al Ejecutivo de administrar el subsuelo y de establecer el modelo contractual, de adjudicar las áreas, de firmar el contrato. O sea, de eso está abusando el Ejecutivo, que es el gobierno. Entonces el gobierno quiere meterse a la brava por el fracking, sin tener en cuenta de que, por ejemplo, no hay una línea de base ambiental, aquí no hay laboratorios de aguas subterráneas, desconocemos los flujos de aguas subterráneas, no tenemos estudios de tectonismo, no conocemos las fallas. O sea, hay muchas deficiencias, nos faltaría mucha investigación para nosotros, digamos, decir, estar seguros si nos metemos o no nos metemos. Entonces, lo que ocurre con el gobierno es como, voy a decir una frase popular, y se le escuché al ministro de Minas, Arce, al doctor Arce, en el 2014, en un foro en Bogotá, donde la ANH trajo, no fue un foro, fue un panel, o mejor, fue como un seminario, porque duró varios días, y la ANH trajo como 28 expertos internacionales sobre fracking. Y la conclusión que se tomó, y que yo la tengo, porque eso se sacó un comunicado escrito, la conclusión, y en la conclusión está, y yo se lo oí al ministro, es de que metámonos. O sea, la conclusión es que nosotros no estábamos preparados para el fracking, no debíamos meternos. Pero lo que dijo el ministro de Minas dijo fue, metámonos y miremos a ver, y por el camino arreglamos las cargas. Si la embarramos, pues paramos. ¿Sí? Ese fue, pero a mí me parece esa opinión de ese ministro, hoy es ministro, pues es un acto irresponsable. O sea, es alguien que porque yo soy el ministro y entonces eso está a cargo de mi cartera, entonces no, pues metámonos a ver qué pasa. Pues yo no creo, porque obviamente eso no es para jugar. O sea, lo del fracking es una cuestión muy seria. Muy seria. 8 años en debates y en foros y en paneles y en audiencias,
públicas, y todos esos cuestionamientos y demandas y medidas cautelares y todo, y que no solamente ha sido aquí en Colombia, sino en el mundo, y que hayan países como todos los países europeos lo hayan prohibido. O sea, compañeros, es porque es algo grave, o sea, es algo que amerita la atención, o sea, así como el coronavirus o el COVID-19, es una cuestión que no es para uno reírse y mamar gallo y no prestarle atención, es algo serio. Lo del fracking es algo serio. Y para mí me parece, pues, un ministro que llegue a decir eso como lo dijo Arce en el 2014, pues a mí me parece que es una infantada, eso es de un niño, lo dice es un niño, no una persona seria. O sea, para mí no es una frase de un tipo que está ocupando ese puesto en el gobierno, de llegar y decir, metámonos a ver qué pasa y por el camino arreglamos las cargas. No, compañero, para eso existen las tecnologías, existen los medios. Entonces el gobierno, en lugar de haberse ocupado de hacer las investigaciones pertinentes en alianza, por ejemplo, con la academia, los científicos, lo que ha querido es enfrentarse a los ambientalistas, a los antifracking, a los políticos, enfrentarse a los jueces, a los magistrados. O sea, la vaina es a los gorretazos. Nos metemos, entonces si me tumban un decreto, yo saco otro, y si me lo tumban, pues yo lanzo otro, pero no se dedican realmente a lo que es. ¿Sí? Vamos a hacer esta vaina con seriedad. ¿Por qué? Porque el país, pues este país es un país paria, es un país cantiflesco, es un país que estamos como estamos por eso. Ahora, dése cuenta que en el grupo de riesgos que estamos analizando no está la corrupción. Y no está la corrupción porque es que la corrupción que hay en Colombia es traída por las multinacionales. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en el próximo capítulo de geopolítica. La geopolítica llevó a la apertura económica, a la globalización, que lo llamamos capitalismo salvaje, pero que el nombre técnico es neoliberalismo. Y el neoliberalismo es el causante del cáncer de este país, que es la corrupción. Y quien ha traído esa corrupción son las multinacionales, porque cuando entra el proceso de privatizar, ¿sí?, las instituciones, las empresas del Estado, los activos del Estado, que empezaron a ser privatizados desde el gobierno de Gaviria, que es donde el país incursiona en el neoliberalismo, y que yo, por eso, a diferencia de los ambientalistas que dicen que la Constitución es ambientalista, yo lo que digo es que la Constitución del 91 es neoliberal, ¿sí? Y se redactó y fue necesario redactarla para que pudiera incursionar el neoliberalismo en Colombia. Y ese proceso arranca con la Constitución del 91 y nos desprendimos de todos los activos mineroenergéticos, del sistema financiero, de todo lo que el país, el gobierno, el Estado controlaba: Telecom, los terpeles, la minería, las termoeléctricas, las hidroeléctricas, todo eso se vendió, compañeros. Por eso digo, lo único que queda en manos del Estado es lo que tiene Ecopetrol, ¿sí?, los activos de Ecopetrol. Lo que le queda a Ecopetrol, que no lo han quitado Ecopetrol, porque Ecopetrol, repito, le quitaron la comercialización de los combustibles, que fue los terpeles, le quitaron las termoeléctricas, eran de Ecopetrol, le quitaron los gasoductos, que se convirtió en Ecogas, hoy TGI, que fue vendido por Uribe. O sea, todo eso a Ecopetrol le han quitado negocios y los han vendido. Hoy en día Ecopetrol está, pues, fraccionado en 28 empresas de nombres diferentes, y es para venderla así por negocios. Entonces, lo único que le queda a Colombia, aparte de la participación del Estado en ISA, porque ISA ya se vendió una gran parte, lo que le queda es lo que tiene Ecopetrol. Entonces, es lo poco que queda, y es lo que piensan vender en lo que queda del neoliberalismo, porque esta pandemia lo que va a llevar es a que el mundo gire a un nuevo modelo económico, que unos lo llaman o quieren, como el príncipe Carlos, que incursionemos en la economía verde, y hay otros que quieren algo intermedio entre el capitalismo y el keynesianismo, que son los mismos
gringos y los chinos y los rusos. O sea, paradójicamente, las tres grandes potencias quieren un modelo intermedio entre el capitalismo y el keynesianismo. Y hay otro grupo de países que quieren regresar al keynesianismo. El keynesianismo es un estado protector, donde todos los negocios y el mayor generador de empleo y las mayores inversiones las hace es el Estado. Entonces, los gringos, repito, los chinos y los rusos quieren algo intermedio a eso. Pero de todas formas, el capitalismo, como está hoy en día, ya se demostró que fracasó. Entonces, lo que quieren impulsar ahorita rápidamente es vender lo poco que queda antes de que el neoliberalismo se caiga. Entonces, compañeros, ese proceso, y ya les estoy hablando de lo que es el segundo capítulo, que es la parte de geopolítica. Lógicamente ellos no contemplan dentro de los riesgos lo que me habló John y lo que me habló por ahí otro compañero de los que habló, y es la corrupción. Miren, no piensen en la corrupción porque los inversionistas extranjeros no piensan en la corrupción. Para ellos, la corrupción no es un riesgo. Para el inversionista gringo, repito, la corrupción no es un riesgo. Para nosotros sí, como colombianos, ¿sí? Pero usted está pensando en este momento, es como inversionista extranjero. Profe, no se escucha. Extranjero en Colombia. ¿Aló? Ingeniero, se le está escuchando cortado de nuevo. No sé si es por la lluvia. Bueno, aquí no está lloviendo. No, pero yo veo aquí mi internet. Ustedes lo pueden ver en pantalla. Familia Vanegas, conexión segura. Y está en nivel, está alto. Yo creo que aquí no se escucha. Malo. Profe, sí, se está cortando. No se escucha nada. Aló. Sí, profe, no se le entiende nada. Ingeniero, es que la conexión Wi-Fi fluctúa, o sea, la potencia de la red va fluctuando. Debería comprar un cable Ethernet y con eso estoy casi seguro que no vuelva a tener ese problema. La forma de saber sí, va a tocar es conectarme por cable, ¿no? Sí, así es más seguro. Clase de mañana, yo por ahí. Sí, por cable es más seguro. Bueno, compañeros, bueno, ya nos falta media hora y estamos pues hablando también de geopolítica, pero vuelvo y repito para los que me escuchan bien, yo me doy cuenta luego cuando baje la grabación, en la grabación, si la salida de mi audio es la que está molestando, la grabación queda entrecortada, ¿sí? Si es la mía. Si el problema no es mío, en la grabación queda bien el audio. Ahí en la grabación es que si el problema es mío o el problema es de ustedes. ¿Por qué? Vuelvo y repito, si la grabación, el audio queda correcto, el problema no es mío. Y ya si queda entrecortado, pues lógicamente yo me voy a dar cuenta que el problema es mío aquí de salida. ¿Okay? Porque yo ya hice cambio de internet a uno mucho más potente por fibra óptica. ¿Sí? Sin embargo, pues sigo con el sistema, digamos, de módem en la casa irradiado por módem. Pero la idea del cable está buena. Voy a ver si me conecto un cable.
aquí no está lloviendo todavía, sí escucho truenos y veo por allá nubes negras hacia la montaña, pero todavía no ha llovido por acá. Entonces, compañeros, esto, vuelvo y repito, hay que no metan dentro de los riesgos la corrupción, porque para los inversionistas extranjeros la corrupción no es un riesgo, antes es al contrario, los favorece, porque ellos lo que quieren es llegar primero a países cuyo gobernante sea cándido. Cándido es aquel que haga caso, ¿sí? Y se deje manipular. Generalmente el encargado de la manipulación es el gobierno extranjero. Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, ¿sí? Sus embajadores en cada país, el secretario de Estado, que es el canciller en el caso de Colombia se le llama canciller o ministro de Relaciones Exteriores, en Estados Unidos se le llama secretario, que es Pan Pompeo, creo que se llama él, es el que se encarga de esas relaciones internacionales, ¿sí? Ellos se encargan de hacer el lobby ante los gobernantes del país en el que se van a incursionar, y obviamente esperan que el gobernante a donde piensan ir por esos recursos, el gobernante sea cándido. Cándido es que él se deje manipular, ¿sí? Que se deje manipular. Y los inversionistas como tal vienen al país y esperan de que los funcionarios se dejen sobornar. ¿Por qué? Porque es la forma de hacerse a esos activos. Los activos se hacen, se obtienen, es por soborno. Sobornar es como hicieron, por ejemplo, con Pastrana, que lo sobornaron para que vendiera el Cerrejón muy barato. Por eso Pastrana vendió Cerrejón, o sea, en solo 383 millones de dólares. Hoy la mina, imagínense, después de 20 años de sacarle carbón, porque Pastrana vendió la mina en el año 2000, después de 20 años de sacarle en promedio 35, 36 millones de toneladas al año, imagínense, multiplique 36 millones por 20, estamos hablando de 720 millones de toneladas le han sacado desde que Pastrana la vendió. Y hoy, si usted mira los estados financieros de las 3 empresas del consorcio dueño del Cerrejón, la mina vale 45 mil millones de dólares y Pastrana la vendió en 383 millones de dólares. ¿Sí? En solo un año de producción de carbón recuperaron la inversión que hicieron comprando la mina, un negociote, pero a Pastrana le consignan $1 por cada tonelada que saca. ¿Se lo consignan dónde? En una cuenta en Suiza, que es un paraíso fiscal. Entonces, ese es el soborno que hacen con los gobernantes de turno para poderse hacer a los activos mineroenergéticos. Y obviamente, vuelvo y repito y les explico esto, que hace parte del próximo capítulo a raíz de la intervención que hizo Brian o creo que fue John. No sé, porque si estuviéramos en un país que no hubiera corrupción o gobernantes no corruptos, pierden el año. Ellos no pueden llegar a un país donde no haya corrupción porque no le favorece. Entonces, compañeros, sí. O sea, ahorita que estábamos mencionando lo de la favorabilidad en cuanto a inversión a un país, eso está muy relacionado entonces, así como en Colombia, a países de tercer mundo. O sea, digamos, puede haber una relación proporcional de esa favorabilidad para estos países. Obvio, claro. Obvio, eso es lógico. Y si usted busca por internet la clasificación de los países por corrupción, ¿no? Por corrupción. Usted busca por corrupción y Colombia es el país más corrupto del mundo, ¿sí? Le sigue México. México es el segundo en corrupción. Entonces, eso es directamente proporcional. Entonces, entre más, usted sabe que entre más corrupto, es también más favorable la inversión extranjera. Ahora, les adelanto, ¿sí?
Y me voy a ir hacia esa última diapositiva para que ustedes se den cuenta. Aquí está la diapositiva. La están viendo, ¿no? De la ANH. Obviamente que la fuente no es la ANH, ahí está. Voy a ampliarlo para que lo vean. Estudio de percepción. Bueno, la ANH contrató a Arthur Delight. Esos fueron los que hicieron el estudio. Aquí, ¿qué evaluaron? Prospectividad, términos fiscales. No se escucha, profe. Actual, ambiente, todo eso en grupo, todo en términos. Aló. Ingeniero, no se le escuchó la explicación de la gráfica. ¿Me están escuchando ahí? Sí, señor. Ahora sí. Sí, de pronto puede ser que haya problemas con los audífonos también. Puede ser, venga, miramos aquí. Es que no me gusta ponerme estos audífonos. Ingeniero, yo creería más que es con la señal de internet. Tal vez la empresa con la que está fallando tal vez la línea, no sé. La red la tiene. Ingeniero, es por el internet. Sí, puede ser la red. El video también se pausó. O sea, también se trabó el video. No solo audio y video. Bueno, compañeros, no, ya llegó, aquí ya empezó a llover. Y empezó a llover duro. Bueno, pero vale, compañeros, en términos generales, si miramos la línea amarilla, ¿me están escuchando? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe, la línea amarilla me está agrupando todos los riesgos que obviamente evaluaron aquí la empresa consultora que contrató la ANH. ¿Y qué países involucró? Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, México, Perú, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela y lógicamente pues Colombia. Y ya evaluando todos los riesgos, la línea amarilla los agrupa todo, que es, aquí obviamente están evaluando, es la favorabilidad del país. Lo miden como atractivo general, que es el inverso del riesgo. Pues el más atractivo de todos estos países es Colombia, como lo pueden ver, es el más atractivo, ¿se entiende? Y eso es lo que la ANH pues se jacta mostrar, de que el país es el más atractivo para el inversionista extranjero de Latinoamérica, de los grupos de países de Latinoamérica. Esa es la última, obviamente. Y pues lo que estamos evaluando, y estamos lejos de llegar a esa diapositiva, y lo que estamos evaluando en este momento es el grupo de riesgos que evalúan los inversionistas petroleros de Houston. Estos son los riesgos de los inversionistas extranjeros de Houston. Eso es lo que ellos evalúan. Y lo que únicamente que hemos analizado es el grupo de riesgos políticos, nada más. Entonces, yo sí lo que quería era que ustedes me dijeran, con base en su apreciación, pues desde el punto de vista no de riesgo, sino de favorabilidad, pero basado en estos riesgos, ¿qué favorabilidad ustedes le dan a Colombia? ¿Sí? Y pues quiero conocer la opinión de ustedes. Entonces, escuchemos, por ejemplo, a una última evaluación, o el que quiera opinar pues lo puede hacer, ¿sí? Pero por ejemplo, vamos a preguntarle aquí a Edward. ¿Qué opina Edward? Buenas tardes, ¿sí me están escuchando? Sí, le escuchamos. Pues por eso yo considero, en cuanto a favorabilidad para inversión en el país,
viéndolo desde el punto de vista de una empresa, yo le daría un 60%. Teniendo en cuenta, pues básicamente que lo que ocurre acá es terrorismo con los grupos al margen de la ley, y pues teniendo en cuenta que lo de las guerras, como usted lo había mencionado, sería algo muy poco probable, que sería que ya sería algo mundial. Entonces ya no sería algo tanto del país, sino que afectaría a todos realmente. Gracias, Edward, por su opinión. Te había dicho a alguien, ¿quién fue el que le pedí la opinión? A Edward. ¿Está por ahí? Edward. Señor. ¿Usted cuánto le daría a Colombia de favorabilidad solo evaluando los riesgos políticos? 60%. ¿Cuánto? 60%. 60%. Bueno, yo voy a cerrar ahí esa evaluación. Después le pido la opinión a los otros compañeros sobre los otros riesgos. Nos quedan 15 minutos. Vamos a ver si sacamos el bloque económico, los riesgos que ellos llaman económicos. Pero les voy a adelantar algo. Donde Colombia es menos favorable es en la parte política. En la parte política es donde hay más problemas, digamos, para los inversionistas extranjeros. O sea, lo que ya evaluamos, como tiene que ver, por ejemplo, con el terrorismo, el mismo sindicalismo y la misma estabilidad política, porque los digamos, inversionistas extranjeros, aquí entre nos, ellos siempre han visto de que Colombia posiblemente en cualquier momento va a girar a la izquierda, ¿sí? Nosotros no hemos girado a la izquierda. O sea, aquí no hemos tenido gobernantes de izquierda, ¿no? Aquí todos los gobernantes han sido neoliberales. O sea, cuando yo hablo de izquierda no es desde el punto de vista de partido político, ¿no? Porque alguien dirá, no, pero Gaviria era liberal, Samper era liberal y esos eran de izquierda. No, yo digo es desde el punto de vista ideológico. Lo ideológico es que no ha subido un Petro, ¿sí?, aquí al poder, no ha subido un Jorge Robledo al poder, o sea, con una ideología de izquierda, llámenla ustedes socialista o comunista, como lo quieran, ¿no? Que para mí eso tampoco no es válido calificarlo así. O sea, decir que Petro es socialista o comunista, o lo es Robledo, eso no es así, porque eso ya no tiene que ver con la ideología, sino con el modelo económico como tal, ¿sí? Entonces, aquí no ha gobernado, esa izquierda no ha gobernado. Por eso a mí me da risa cuando le dan calificativos a la izquierda, digamos, estigmatizándola y diciendo que es la culpable de X y Y razón, o de los flagelos que sufre el país, pero realmente pues la izquierda no ha gobernado. Entonces no podemos calificar a la izquierda en su ejercicio del poder porque no lo ha hecho, ¿sí? Entonces es como decir que la novia mía cocina bien o cocina mal, y si la novia nunca ha cocinado, pues yo no la puedo evaluar hasta que no cocine y le pruebe su sazón. Yo no sé si lo hace bien o lo hace mal. Entonces, desde ese punto de vista, lo único que ha gobernado aquí es la derecha. Aquí no hemos tenido un gobernante al estilo de Chávez, ni de Maduro, ni de Correa en Ecuador, ni de Bachelet en Chile, ni de Mojica en Uruguay, ni de Lula da Silva en Brasil, ni de Evo Morales en Bolivia, ni de los Kirchner en Argentina, etcétera. O sea, este país no ha girado a la izquierda. El resto de países de Latinoamérica han girado a la izquierda. México en este momento está en la izquierda. México está gobernado por la izquierda en este momento. Pues Cuba lo ha estado desde que subió Fidel Castro, lo mismo Nicaragua. O sea, nosotros no hemos tenido esa, digamos, esa, no la llamo posibilidad, esa experiencia, a ver cómo nos va, ¿sí? Pero los analistas de Estados Unidos sí creen que en cualquier momento ese cambio va a ocurrir en Colombia. Los que analizan en Estados Unidos estos riesgos
consideraban que en el 2018 subía a la izquierda, ¿sí? Y por eso a Petro le fue muy bien, ¿sí? Y sacó como 9 millones de votos, creo que sacó, ¿sí? Le fue bien. Eso nunca lo ha sacado ningún candidato de izquierda en este país, había sacado tanta votación. Y los analistas ahora creen que si no se dio en el 2018, se va a dar en el 2022, ¿sí? Que este país gira. Y obviamente desde el punto de vista de estabilidad política, hoy esa publicidad que hace la ANH de que somos la democracia más antigua de Latinoamérica no es tan creíble por los analistas internacionales, porque dicen en el 2022 sube a la izquierda. ¿Qué pasa si sube a la izquierda en Colombia? Le va a cambiar las condiciones contractuales, como ocurrió en Brasil, como ocurrió en Ecuador con Correa, como ocurrió en Venezuela con Chávez, como ocurrió en Bolivia con Evo Morales. Evo Morales nacionalizó el petróleo, ¿sí? O sea, todos los gobiernos de izquierda suben y cambian las condiciones, ¿sí? Inclusive Correa les dijo, aceptan las nuevas condiciones del contrato que ustedes tienen o si no, se van, ¿sí? Y nadie se fue, todas las petroleras aceptaron las condiciones, ¿sí? La única que salió fue la Occidental, pero porque el gobierno de Ecuador la demandó por impactos ambientales y toda esa vaina, entonces la Occidental salió. Y la otra que salió pero expulsada fue Texaco o Chevron. Pero por los cambios en la política petrolera que hizo Correa, ninguna se fue. Todas aceptaron los cambios. Entonces, lógicamente que ese es un temor y es un riesgo político. Es un riesgo político de estabilidad. Entonces, en este grupo es donde prácticamente hay riesgos para el inversionista extranjero y repito, la estabilidad política por el posible giro a la izquierda, disputa de fronteras, pues no estamos exentos, sobre todo costa afuera, allá cerca a las islas de San Andrés con Nicaragua. El sindicalismo, aunque obviamente la ANH no tiene sindicalismo, de todas formas la USO presiona bastante, como presionó por ejemplo a Ecopetrol en el 2015, a que tenía que recibir rubiales o si no se iban a huelga, al igual que ocurrió en el 2000 para que recibiera Chichimene y Castilla, también amenazó con irse a huelga, y eso pues es una presión. Así por ejemplo en 2015 ya Ecopetrol no administraba el subsuelo, pero usted sabe que hoy la USO controla todas las, o sea, ya la USO no es solo Ecopetrol, cualquier empresa, cualquier empleado de una empresa petrolera, inclusive de la petroquímica y de las estaciones de combustibles, de los terpeles, de cualquiera, puede afiliarse a la USO. O sea, la USO ya tiene afiliados, repito, de las estaciones de servicio donde uno tanquea, de tecnoquímicas, ¿sí? De todo lo que tiene que ver con el sector petroquímico, de las empresas petroleras, cualquiera, no solamente operadoras, sino de servicios, como Halliburton, se puede afiliar a la USO. La USO ya es un sindicato nacional del sector mineroenergético, ¿sí? O sea, del sector petrolero, y no solo de la exploración y explotación y transporte, sino también de la refinación y la petroquímica y la comercialización de combustibles. Así es de amplio la USO. Y aunque ya Ecopetrol no tenga, repito, el control del subsuelo y la ANH no tenga sindicato, de todas formas el sindicalismo sigue siendo un riesgo para el inversionista. Y la parte del medio ambiente, pues ya lo sabemos, y la parte del terrorismo, aunque se hizo acuerdo con la FARC en La Habana, hay disidentes y hay otros grupos guerrilleros y hay otros grupos paramilitares y hay otros grupos terroristas ahí vigentes, y pues lo de las guerras es lo que también está ahí a la expectativa de que pueda ocurrir con Venezuela. Entonces, mirando la hora, pues nos quedan 5 minutos. Vamos a hablar rápidamente de ese segundo grupo económico, pero este grupo económico sí Colombia
cumple con todo para, aquí sí en Colombia es atractivo casi 100%, como lo vamos a ver. Crecimiento económico, o sea, el crecimiento del PIB, que es como se mide el crecimiento económico de un país, para ellos como inversionistas ven que Colombia es un país que ha venido en crecimiento. Lógicamente ahorita la pandemia va a afectar el crecimiento de todos los países del mundo, pero Colombia siempre ha estado por encima del 3-4%, que es un indicador bueno. La inflación ha estado baja, siempre ha estado por debajo de un dígito, inclusive el año pasado estuvo como en el 3%, eso también es bueno. No me voy a detallar la razón por la cual ellos miran estos indicadores económicos como riesgo, ¿sí? Porque si no nos vamos a demorar mucho. La deuda externa en Colombia, pues ahorita ya a raíz de la misma pandemia, pues la deuda externa ya supera el 50% del Producto Interno Bruto, porque al caerse el Producto Interno Bruto y mantenerse la deuda externa, entonces esa relación aumenta, ¿sí? y de pronto pasa a ser desfavorable. Pero Colombia siempre ha tenido una deuda externa moderada por debajo del 50% del Producto Interno Bruto, que es bueno para el inversionista. La balanza de pagos, que tiene que ver con la relación de exportaciones e importaciones, también en Colombia es positiva, ¿sí? O sea, es lo que se exporta con respecto a lo que se importa. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la rentabilidad de ellos, que vienen con una moneda extranjera a invertir a otro país. Las reservas monetarias, Colombia las tiene en 54.000 millones de dólares, también muy buenas, que inclusive el gobierno de Duque no ha querido repatriar parte de esas reservas para solventar la crisis que ha generado la pandemia. Y una de las razones por las cuales el gobierno no repatria parte de esas reservas es para mantener ese indicador bueno y atractivo para el inversionista extranjero. Y la expropiación aquí en Colombia no existe. Aquí a nadie se le expropia, ¿sí? Eso no existe en Colombia como ocurre en Venezuela o en otros países. La expropiación, si la hacen, es con indemnización, ¿sí? Pero ese artículo estaba en la Constitución del 91, pero en el gobierno de Samper se reformó la Constitución y se quitó por solicitud de Inglaterra y de BP, donde amenazó con no invertir en el bloque Piedemonte si no quitaban ese artículo de la Constitución. En términos generales, en la parte de riesgos económicos en Colombia no existe. Entonces, rápidamente les voy a explicar en cada uno de esos riesgos por qué. Si un país crece económicamente, pues el inversionista también va a crecer. Lógicamente, al país le va bien, al inversionista le va bien. En el término de inflación, para los que ya vieron ingeniería económica, me imagino que ya la vieron todos, han entendido de que cuando se hace inversión en moneda extranjera, pues lógicamente la inflación, cuando hacen ya la transformación a pesos aquí en Colombia, pues la inflación le quita rentabilidad al inversionista. Entonces, si usted se gana el 20%, pero la inflación es del 10%, usted no se está ganando realmente el 20%, ¿sí? Sino se gana el 20 menos el 10 sobre 1 más la inflación. Los que vieron ingeniería económica conmigo, pues yo les expliqué muy bien eso. Eso significa que la rentabilidad real, que es lo que llaman tasa deflatada, ahí es menor del 10%. Dando un ejemplo de una rentabilidad del 20 con una inflación del 10, pues lo que realmente el inversionista se gana no es el 20, sino menos del 10. Lo mismo, la deuda externa, lógicamente la deuda externa es un factor que le pega mucho al inversionista extranjero, porque el inversionista extranjero viene y si descubre un campo petrolero grande, pues va a requerir préstamos internacionales. Obvio, aquí no, en Colombia no hay un banco que vaya a prestar 5.000 millones de dólares, por ejemplo, para desarrollar un campo petrolero. Tienen que ir a la banca internacional. Pero un indicador para prestarle no solo al país, al gobierno, sino a el inversionista, y si es extranjero y lo va a hacer aquí en Colombia, pues la deuda externa la tienen en cuenta. ¿Por qué? Porque es un indicador de la capacidad de endeudamiento de un país. Es lo que en un banco llaman apalancamiento financiero. Entonces, a uno le piden, cuando va a hacer un préstamo, le piden el balance. ¿Para qué? Para mirar qué capacidad tiene usted de pago, y eso depende de la deuda que usted ya tenga.
Entonces, si Colombia tiene una deuda externa muy grande, lógicamente no le van a prestar al inversionista extranjero y por eso lo miran. Y la balanza de pagos, pues lógicamente también tiene que ver con las exportaciones e importaciones para efecto de la disponibilidad de las reservas internacionales. Y las reservas monetarias internacionales es lo que se conoce como la divisa. Y obviamente que un país, o mejor, un inversionista extranjero, si va a tener que traer maquinaria de equipos del extranjero, pues tiene que utilizar la divisa. ¿Y la divisa qué son? Las reservas internacionales, y tiene que pedírselas al Banco de la República, que es el que las maneja, porque usted no puede ir a otro país con pesos a comprar, tiene que utilizar reservas monetarias. Entonces, cuando se exporta, se generan esas reservas, y es la divisa o las reservas es la moneda con la cual se hace comercio internacional. Y si el país no tiene las reservas suficientes para poder hacer el cambio de la moneda a esa divisa, pues lógicamente ese inversionista dice, allá no nos sirve porque no podemos hacer las importaciones de maquinaria y equipos que necesitamos. Y la expropiación, pues es lo que ustedes ya saben, quitarle al inversionista sus empresas y nacionalizarlas y pasarlas a nombre del Estado, que eso aquí en Colombia no existe. Entonces, en términos generales, este bloque económico para el inversionista extranjero es muy favorable. Yo podría decir que casi 100%. Bueno, entonces, compañeros, ya son las 4:01 y tengo que entrar al otro curso y ustedes también a otra materia. Paramos aquí y continuamos dentro de 8 días. Feliz tarde. Gracias, profesor. Gracias. Listo, profe, gracias. Hasta luego. Ingeniero, buena tarde, estamos hablando. Chao, chao. ingeniero.